Bueno, esto es una charla muy pequeña sobre fármacos en cardiología, principalmente en el paciente agudo. Vamos a hablar de dos tipos de fármacos, que serían los medicamentos que tienen función vasomotora e inotrópicas, y luego los medicamentos que tienen una función cronotrópica y antiarrítmica. Partiendo por el primer grupo, vasoactivos e inotrópicos, acá la verdad es que no pondré a colación vasodilatadores, que igual podría considerarse como ciertos vasoactivos, solamente aquellos elementos que son vasomotores y aquellos elementos que son inotrópicos. Una pequeña tabla en donde vemos los diferentes tipos de medicamentos y su acción. En general, todo se basa en la acción a nivel de los receptores adrenérgicos, en general para lo que sería en los eventos de tipo vasomotores, aunque también tenemos, por ejemplo, los dopaminérgicos y también hay ciertos medicamentos que actúan en otros receptores como los receptores de vasopresina. Sin embargo, estos se ocupan un poco menos, por lo tanto, no están incluidos dentro de esta presentación. Tenemos acá elementos como fenilefrina, como norepinefrina, como epinefrina. Generalmente la fenilefrina se ocupa más en otro contexto y la que se ocupa más de forma rutinaria en el paciente hospitalizado en cardiología sería la norepinefrina y la epinefrina. También tenemos la dopamina, que también está un poco en desuso, aunque tiene algunos nichos de pacientes. Y tenemos la dobutamina y el isoproterenol, que se ocupan también en contextos específicos. Tenemos acá entonces la noradrenalina, también pueden encontrarlo con el nombre de Levofet, que es una marca comercial. La forma farmacéutica de las ampollas tienen 4 miligramos en 4 ml y únicamente combina entre una a dos ampollas en 250 ml de suero glucosado. Uno lo podría concentrar también en 100 ml. Ahora, una cosa importante, casi todas las drogas vasoactivas e inotrópicas las vamos a preparar en suero glucosado, casi todas. Hay algunas que se pueden preparar tanto en glucosado como en fisiológico, pero en general todo puede prepararse en glucosado sin problema. En cuanto a la dosis, estas dosis son un poco arbitrarias, pero son las que se ocupan habitualmente. Tenemos una clasificación de dosis bajas, intermedias y altas. Un paciente en dosis bajas pudiese estar por periférica por un tiempo muy acotado. En cambio, dosis intermedias y altas ya necesitamos sí o sí un catéter venoso central para poder administrarlas. Y en cuanto a lo que sería las dosis altas, implican un estrés importante para el sistema digestivo, así que suelen implicar una suspensión de nutrición enteral. La dosis intermedia uno podría plantearlo, pero no es una necesidad la suspensión. Generalmente uno parte esto a una dosis de 0,02 a 0,05 y uno va a ir subiendo la dosis según respuesta. Uno la puede durar cada 5 minutos, la dosis es bastante rápida su inicio y su tiempo. Y una cosa también relevante es que un error frecuente suele ser no cebar la bajada del suero. Entonces uno cuando trata de colocar un cambio en la dosis y recién está colocando el medicamento al paciente, es muy posible que si no está cebado, uno debe esperar cerca de 15 minutos el efecto, porque las dosis son muy bajitas, así que va pasando muy lentamente el suero, a una tasa de más o menos de casi 3 a 4 ml hora. Y por tanto, si no se ceba a la bajada, eso va a tener un tiempo de regreso muy importante. La dopamina antiguamente se ocupaba en conjunto, o sea, como reemplazo de la noradrenalina. Es un medicamento que tiene funciones bien variadas. Los receptores de dopamina están en varias partes del cuerpo, pero principalmente son a nivel periférico con efectos vasodilatadores. Y esto finalmente planteó el hecho de que dar dopamina podría proteger en cierta parte el riñón y otros órganos. Sin embargo, se vio que en pacientes ya que están graves, la verdad es que este efecto no es realmente un efecto que se aprecie. Y por otro lado, la dopamina tiene varios efectos que son a nivel beta y a nivel alfa, pero los efectos beta se dan de forma frecuente con dosis bien bajas y en cambio los efectos alfa se tienen que dar con dosis elevadas. Como el uso de estos medicamentos era para buscar el efecto alfa, para llegar al efecto alfa había que pasar primero por el efecto de dopamina y el efecto beta. Por tanto, los pacientes cuando ocupaban dopamina tenían mucho riesgo arritmogénico al pasar por este efecto beta importante. Y eso significó un problema y finalmente llegó al desuso de la dopamina. Generalmente tenemos 200 miligramos en 5 ml y diluimos 2 ampollas en 250 de solución glucosada nuevamente. Y la dosis se divide en diferentes rangos según el receptor al cual estamos actuando. Si queremos solamente una dosis que actúe en dopamina, tenemos una dosis entre 0,5 a 5 microgramos por kilogramo minuto. Ahora, entre 2 para adelante podemos tener un efecto beta
Sin embargo, se suele decir que realmente el efecto beta se da en los 5. De 5 a 10 tenemos el efecto beta, o sea, sería un efecto cronotrópico y anotrópico, y el efecto sobre 10 sería un efecto vasopresor. Entonces, los pacientes que están ocupando dopamina, podemos ocuparlo también como cronotrópico, y de hecho es una alternativa finalmente a los pacientes que estamos con algún tipo de bradiarritmia. La adrenalina viene de 1 miligramo en 1 ml, por lo tanto, esto es importante ya que al preparar las ampollas de disolución, hay que ocupar muchas ampollas si queremos hacer una bomba de infusión continua. A diferencia de lo otro, la adrenalina podríamos preparar en solución salina, aunque también se suele preparar también en solución glucosada. Se puede administrar sin diluir, que suele hacer en paro cardíaco, que se administra acá de forma intravenosa, o en choque anafiláctico, que lo administramos intramuscular. Y para una bomba de infusión continua, ya sea para efectos ionotrópicos o cronotrópicos, diluimos generalmente 4 ampollas. Es raro diluir una porque se va a acabar muy rápido. Y nosotros administramos esto casi igual como la noradrenalina, por lo tanto, uno ocupa dosis más o menos similares, por lo tanto ahí podemos ver como cuánto el tiempo que se va a demorar esto en agotarse. Generalmente ocupamos dosis muy altas cuando estamos ocupando ya adrenalina, porque el paciente está muy mal, por tanto se agota muy rápido. Así que es frecuente que uno haga estas disoluciones incluso con más ampollas, llegando hasta 8 ampollas sin problema. En cuanto a la dosis, para choque anafiláctico, acá ocupamos una dosis intramuscular de 0,3 a 0,5 miligramos por kilo. Esto es un paciente adulto. Vamos a variar un poquito según el peso. En cuanto a lo que sería el paro cardiorrespiratorio, vamos a ocupar 1 miligramo a la ampolla entera de forma intravenosa. Y esto se pasa sin diluir. Y en cuanto a un bloqueo AB o un shock cardiogénico, vamos a ocupar una dosis en infusión continua, que puede ser 0,05 a 2 miligramos por kilogramo minuto. Es muy similar al uso de la noradrenalina. Ahora, ¿qué pasa con los efectos ionotrópicos? Aquí, cuando queremos tener un efecto inotrópico, realmente tenemos varias posibilidades de actuar. El fin último de todo esto es lograr que se una más troponina con lo que sería la actina y la miosina. Ahora, para que se logre esto, se necesita calcio. Por lo tanto, generalmente buscamos aumentar los niveles de calcio. Y este calcio va a estar determinado por la cantidad de calcio a nivel del retículo y por cuánto entra de calcio. Y en general podemos actuar de diferentes formas. Tenemos, por ejemplo, la digoxina, que va a ir a actuar a nivel de una bomba sodio-tepeasa, que al bloquearla genera que haya mayor cantidad de sodio que se va a intercambiar con calcio, que va a aumentar la cantidad de calcio a nivel citoplasmático. En cuanto a lo que serían los receptores beta, estos van a generar una activación mediante proteína G de una adenilato ciclasa que va a aumentar el ADP cíclico. El ADP cíclico, mediante una proteína quinasa A, va a activar canales de calcio y va a permitir mayor ingreso de calcio. La fosfodiesterasa se encarga de degradar el ADP cíclico. Sin embargo, la milrenona puede bloquear esta enzima y por lo tanto aumenta de igual forma los niveles de ADP cíclico, igual que el receptor beta, generando el mismo efecto ya mencionado. Tenemos también que hay otros medicamentos que están a este otro lado, sin embargo, esto actúa más a nivel periférico. Y a nivel de misma troponina, tenemos que el levosimendan funciona como un medicamento que sensibiliza esta al calcio o permite una mejor unión de este y por tanto genera que haya mayor interacción de actina y miosina con la misma cantidad de calcio. Entonces, estos son más o menos los medicamentos que solemos ocupar. La dobutamina, lejos, es la más ocupada de los inotrópicos. Tiene una forma farmacéutica, una presentación que son 250 miligramos en 5 ml. Y generalmente diluimos entre 1 a 2 ampollas en 250 ml de solución glucosada. Y acá esto lo vamos a pasar a dosis de 2 a 8 microgramos en dosis habituales. Y uno puede llegar de 5 a 15 en dosis alta. Aquí un pequeño error. No es por kilogramo, solamente son microgramos. Eh, Generalmente ocupamos dosis de 2 a 5 por periférica sin tanto problema. Cuando subimos de 5, ya tenemos que pasar un catéter venoso central, aunque es mandatorio sobre 8 ocupar un catéter venoso central. Las dosis bajas podríamos ocuparlas sin tanto problema. Eh, Se dice que una dosis bajo 4 tiene un efecto casi nulo sobre el inotropismo del paciente. Aunque, si bien eso se dice así, nosotros hemos visto muchos pacientes que tienen una dependencia a dosis de 2 microgramos, o sea, un efecto tiene, tal vez no sea tan significativo, pero un efecto tiene, sobre todo los pacientes que tienen una función inotrópica más deprimida.
En cuanto a la milrinona dijimos que impedía la degradación del AMP cíclico, manteniéndolo en su formato de AMP, y esto permitía mayor activación de proteína quinasa A. Esta tiene una acción tanto a nivel central como a nivel periférica, y resulta que tiene el mismo efecto, el mantener los niveles de AMP cíclico. Sin embargo, este a nivel del miocardio tiene la función de permitir que ingrese más calcio y que se guarde más en el retículo sarcoplásmico, por lo tanto aumenta las reservas de calcio, y a nivel periférico tiene una función inversa, y lo que hace es inhibir esta unión del calcio y por lo tanto genera una mayor tendencia a la dilatación de las arteriolas. Por tanto, a nivel periférico genera vasodilatación y a nivel del corazón genera un aumento del potencial contráctil. En cuanto a su forma farmacéutica, vienen 10 miligramos en 10 ml y preparamos generalmente un frasco de 10 miligramos en 250 solo glucosado y ocupamos dosis de 0,2 a 0,7 microgramos por kilogramo minuto y la dosis mínima efectiva de este medicamento es de 0,375. Tiene un efecto vasodilatador importante a nivel de las arterias pulmonares, lo cual suele ser relevante a la hora de manejar pacientes con shock a nivel de disfunción ventricular derecha. El levosimendan, este es un medicamento que tiene varias funciones, aunque está un poco en desuso por algunos estudios que les fue mal. Sin embargo, encontró un setting en otro paciente, que no sería el paciente que está en shock cardiogénico, sino el paciente que está con una falla cardíaca crónica, pero avanzada, y está severamente dependiente de inotrópicos, y requiere este medicamento para poder mantenerse estable como puente a un trasplante. Tiene su forma farmacéutica, son 12,5 miligramos en 5 ml, y uno diluye un frasco en 500 ml de solución glucosada, y generalmente uno pasa una carga inicial y luego tiene una mantención. La carga de 2 a 24 en 19 minutos y luego tenemos la mantención de 0,1 a 0,2. Y esto tiene una vida media, bueno, la verdad la vida media del medicamento no es tan larga, es corta, pero genera unos metabolitos a nivel del cuerpo que pueden estar en el cuerpo hasta una semana, incluso 2 semanas. Por tanto, se puede ocupar, por ejemplo, lo que le dicen curas de levosimendan, que podemos ocuparlo de forma semanal o cada 2 semanas, por ejemplo. Y tiene un efecto a nivel de sensibilizar la troponina a lo que sería el calcio, por lo tanto permite que se una más fácilmente y genere mayor, obviamente, contracción muscular, pero también tiene efecto a nivel de canales de potasio, que van a generar efecto vasodilatador, y tienen también unos efectos que se han visto antiapoptóticos que se están investigando más en ese punto últimamente. Aquí tenemos una comparación, dobutamina, milrinona, levosimendan. Tenemos que la dobutamina tiene efecto inotrópico, efecto cronotrópico bien importante y un efecto vasodilatador, por lo tanto es más arritmogénico que el resto, pero tiene la ventaja de que yo al suspender la dobutamina inmediatamente pierdo ese efecto y por tanto es más controlable. La milrinona tiene menos efecto cronotrópico, pero al suspenderlo tengo 2 horas de efecto residual de la milrinona y por tanto eso suele ser un poco más complicada de manejar. Tiene la ventaja del efecto vasodilatador a nivel de la arteria pulmonar, que es más importante que en los otros casos. Y a nivel de lo que sería el levosimendan, tiene la ventaja de que al no depender del calcio intracelular, tiene menor riesgo o sea, tiene mejor efecto en los pacientes que tienen un bloqueo al receptor beta, por ejemplo, un usuario beta bloqueo, podría tener mucha mejor respuesta con levosimendan. Adicionalmente, tiene un efecto cronotrópico discretamente positivo y tiene efectos vasodilatadores, por lo que habíamos hablado antes, que son bastante importantes, incluso pueden ser más importantes que lo que sería la butamina en algunos casos. Por lo tanto, tienen gran tendencia a la hipotensión. En cuanto a fármacos antiarrítmicos y moduladores de frecuencia cardíaca, tenemos que el sistema simpático tiene 2 puntos de acción para modular la frecuencia cardíaca, en cambio el parasimpático tiene 3 puntos de acción, por lo tanto el sistema parasimpático es mucho más efectivo al modular la frecuencia cardíaca que el sistema simpático por lejos. Ahora, uno diría entonces atropina sería el mejor medicamento. Eso es cierto, tiene más puntos de acción. Acá podemos ver en el gráfico que lo que sería el receptor beta va a ir a actuar sobre 2 canales, uno acá de calcio, uno de sodio, y en cambio el receptor de acetilcolina va a actuar sobre estos mismos, pero además sobre un canal de potasio adicional. El principal problema es que cuando vemos la distribución de los receptores beta se encuentran en tanto el nodo sinusal como el nodo atrioventricular,
como el músculo auricular, fibras de Purkinje y músculo ventricular, básicamente en casi todas partes. Pero los sectores de tipo colinérgicos se encuentran en el nodo sinusal y se dan cuenta casi no hay nada acá en el músculo, ni auricular ni ventricular. Por lo tanto, solamente actúan las células especializadas que actúan como marcapaso. Y eso genera que realmente tengan un efecto a nivel de lo que sería el lugar supraventricular, a nivel de nodo sinusal y nodo ventricular, y un escaso efecto realmente en otras partes. Eso finalmente hace que se ocupen principalmente en pacientes con bradicardia triposinusal o pausas, pero en un bloqueador ventricular tienen escaso efecto. Las ampollas vienen de 1 miligramo, aunque también hay de 0,5, vienen en 1 ml, generalmente se administran sin diluir, y pasamos dosis de 0,5 a 1, depende un poquito de la severidad de la bradicardia, y lo podemos pasar entre 3 a 5 minutos, generalmente no damos nunca dosis más alta que 3 miligramos en total. El isoproterenol es un estimulador beta 1, y por tanto tiene efectos también a nivel de lo que sería el músculo ventricular. Tiene un efecto incluso inotrópico positivo, pero lo buscamos más por su efecto cronotrópico. Las ampollas vienen de 1 miligramo, generalmente tomamos 5 ampollas, les diluimos en 250, acá pueden ocupar salina o glucosa, y la dosis va de 2 a 10, generalmente uno parte en 2 y va subiendo de forma gradual, y la ventaja es que tiene un efecto bastante rápido y puede ser ocupado en pacientes con bloqueadores ventriculares, pero la desventaja es que es bien arritmogénico, e incluso en pacientes con cardiopatía isquémica que ya tienen más calcio intracelular, vamos a tener mucho riesgo de taquicardias ventriculares, por lo tanto hay que ocuparlo a discreción. Si pasamos a los canales, tenemos que acá estos son los canales clásicos de, de las células autoexcitables, y acá tenemos las células contráctiles. Las células autoexcitables tienen una particularidad, y es que su depolarización espontánea se da por una corriente IF que viene con elementos inespecíficos de sodio y de calcio. Ahora, la depolarización más rápida va a darse por corrientes de calcio. Y esto es importante porque estas corrientes de calcio pueden ser moduladas por ciertos medicamentos. Y la repolarización va a ser por potasio. En las células que son de tipo musculares, que son también llamadas fibras rápidas, eso es porque se polarizan muy rápidamente debido a que abren canales de sodio, y tiene una meseta que es por canales de calcio. Es decir, acá, cuando yo module el calcio, en uno voy a actuar a nivel de la depresión y en el otro a nivel de esta meseta. Los diferentes medicamentos que actúan a nivel de el sistema excitoconductor cardíaco, tenemos aquellos que actúan a nivel del nodo, como lo que sería la atropina, no tiene efecto a nivel más abajo, como hemos mencionado. Tenemos también aquellos que pueden actuar a nivel del nodo ventricular más específicamente, y las de His, como por ejemplo tendremos la adenosina, que vamos a verlo un poquito más adelante, y tenemos los que van a actuar a nivel de las células musculares en toda una de estas fases. Y aquí tenemos varios clases de antiarrítmicos. Por ejemplo, tenemos aquellos que actúan a nivel de la depolarización de este canal de sodio. Tenemos, por ejemplo, los antiarrítmicos de tipo clase 1, que típicamente actúan sobre la depolarización. Tenemos luego los que actúan a nivel de lo que sería este meseta de calcio, esta meseta de calcio. Tenemos aquellos que son de clase 2, y tenemos aquellos que actúan sobre la repolarización. Esta repolarización son aquellos de tipo clase 3, aunque en general los clase 3 pueden tener efectos también un poquito más variables. También a nivel de lo que sería nuestra meseta de calcio, podríamos ver otros medicamentos como los beta bloqueadores, eh, o directamente los bloqueadores de canales de calcio. Vamos a verlo un poquito más adelante. Acá tenemos que en caso de arritmias, uno de los más ocupados va a ser propranolol. Esto va a ser para modular frecuencia cardíaca más que ritmo. El propranolol se viene en ampollas de 1 miligramo en 1 ml. La dosis intravenosa es mucho más pequeña que la dosis intramuscular bioral. Se ocupan generalmente dosis de entre 1 a 2. Se pueden repetir cada 5 minutos. Generalmente yo ocupo 1 miligramo, luego 2 miligramos y luego 2 miligramos. La dosis máxima es de 5 miligramos y se pasan en 1 minuto. Generalmente no se diluyen, pero hay que pasarlo bastante lento. Principal complicación es que, como tiene efecto beta 1 y beta 2, pueden generar un broncoespasmo en pacientes asmáticos. El barbamilo, las ampollas vienen de 5 miligramos, generalmente se administran también sin diluir y bastante lento, y vienen de
o sea, se administran de 2,5 a 5 miligramos intravenoso y tiene un efecto a nivel principalmente del corazón, pero recordemos que los bloqueadores de canales de calcio tienen efecto también a nivel de lo que serían los vasos sanguíneos. Realmente los de tipo dihidropiridínicos tienen un efecto mucho más importante a nivel de vasos sanguíneos y los no dihidropiridínicos como el verapamilo o el diltiazem tienen efectos más cronotrópicos, pero conservan en mínima parte esta función a nivel vasomotora, generando un efecto de vasodilatación. En cuanto a lo que es el corazón, los bloqueadores de calcio generan una disminución de la conducción, principalmente a nivel del nodo atrioventricular. Lo que hacen es modular finalmente nuestra corriente de producción de las células autoexcitables. Y a nivel de lo que sería el músculo ventricular, disminuyen la cantidad de calcio, por lo tanto generan una disminución de la contractibilidad. Y esto es lo que genera principalmente complicaciones porque tiene mucho efecto cardiopresor. Otra cosa importante es que se tratan de evitar usar en conjunto con betabloqueadores porque pueden formar un bloqueo AB de tercer grado. Así que es un evento que uno lo ocupa bastante poco. Y como generan gran depresión miocárdica, si el paciente está con algún tipo de falla cardíaca, también se suelen evitar. El atoxino C es parte de la familia de los digitálicos, al igual que la digoxina. Se administra de forma intravenosa, aunque también hay formatos orales. Tiene a nivel neuromoral una actividad de potencial sistema parasimpático. Por lo tanto, al dar un tono parasimpático aumentado, genera finalmente una bradicardia en el paciente. Acá tenemos que a nivel electrofisiológico genera que se retrase la depuración espontánea, así que cueste más llegar al umbral. Y también a nivel de lo que sería la célula, tiene un bloqueo del canal de sodio, como hemos mencionado previamente, que genera un aumento del calcio intracelular. Y este aumento del calcio, un vaso de potasio, aumenta el calcio intracelular y esto genera que haya más contracción. Entonces acá podemos ver que potencia un poquito la curva hemodinámica. Generalmente se puede administrar sin diluir o en suelo glucosado. A esto especialmente porque se administra muy lento. Se recomienda pasar en 5 minutos y por tanto a veces es más fácil pasarlo en un suelo glucosado que sin diluir. La dosis es de 0,4, que es la ampolla completa, y se puede repetir a los 45 minutos. El inicio de acción es muy, muy lento, por lo tanto, uno tiene que darle su tiempo antes de repetir la dosis. Una cosa importante es que los pacientes con falla renal suelen acumular más la dosis, así que se suele evitar en estos pacientes. Eh, Sus complicaciones son las mismas que los de cualquier digitálico, así que podemos verlo como la misma toxicidad que la digoxina. Recordemos que la toxicidad de la dioxina no solamente es por la digoxinemia, es decir, que acá es lo mismo, sino también por alteraciones. Por lo tanto, un paciente con hipocalemia que tiene alteraciones de la bomba de potasio también podría haberse alterado en esto porque va a actuar en mucha más medida. También los pacientes con alteración de la cantidad de magnesio, entre otras cosas. Y sus complicaciones pueden ser digestivas, náuseas, vómitos, diarrea o a nivel eléctricas, en donde lo que generan principalmente son un aumento a nivel del calcio intracelular que generan unas depresiones espontáneas prematuras, que estas serían estos típicos postpotenciales. Y estos postpotenciales, que son precisamente tardíos, van a causar eventos como vigiminismo o como finalmente una taquicardia ventricular incluso. Ahora, lo más frecuente es que estos pacientes generen una disociación entre lo que sería el ventrículo y lo que sería los atrios, ya que suelen dar, por el efecto a nivel vagal, un bloqueo atrioventricular. Por lo tanto, es bien frecuente que tengan bloqueo atrioventricular y un poco de taquicardia. También pueden hacer, por ejemplo, eh, un aumento a nivel de la extrasístole a nivel atriales, y eso puede desencadenar, por ejemplo, una FA. Y es típico, por ejemplo, una FA con conducción lenta porque están bloqueados, por ejemplo. Es una presentación habitual. También pueden dar un ritmo dual acelerado, entre otras cosas más. La adenosina, por otro lado, es un medicamento que va a actuar a nivel de un receptor específico de adenosina, que va a actuar mediante una proteína G y otra proteína G que actúa a nivel de un canal de potasio. Y lo que hace principalmente es abrir este canal de potasio, y este canal de potasio, de cierto modo, va a ir a, de forma indirecta, inhibir un canal de calcio. Esto principalmente actúa a nivel del nodo atrioventricular, y este canal de potasio finalmente va a generar una hiperpolarización, y los pacientes finalmente van a tener una depresión de este nodo. Este medicamento tiene una vía media muy corta, cerca de 3 segundos, se administra sin diluir y hay que administrarlo de forma muy rápida. Generalmente se administra con una llave de 3 pasos, se administra en conjunto con un flash y se suele levantar la mano para que llegue por gravedad un poco más rápido.
y esto finalmente es para que pueda llegar al sitio de acción. Se administra una dosis de 6 miligramos, que es la ampolla completa, pero se puede administrar también dos ampollas en conjunto en pacientes que no hayan respondido a la primera o pacientes que sean consumidores crónicos de café. También se podría plantear una dosis más alta de forma inicial. Y si no funciona una segunda dosis de 12, se podría repetir. Luego de eso ya no hay beneficio de repetir más veces. Puede generar también broncoespasmos en asmáticos, ya que hay receptores de adenosina también a nivel del músculo bronquial. La amiodarona, por otro lado, es un medicamento de los más ocupados. Este tiene efectos a nivel de bloqueo de canales de potasio, que son los que van a generar principalmente una prolongación del tiempo de repolarización, por lo tanto, va a tener un periodo refractario prolongado, y generan también un bloqueo a nivel de canales de sodio y canales de calcio, así que tienen un bloqueo bastante amplio, y esto a nivel del nodo sinusal puede generar una disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, eso puede generar finalmente que los pacientes tengan bradicardia, por ejemplo, y por otro lado tenemos el efecto antiarrítmico de los bloqueadores de canales de potasio. Tienen varios elementos de toxicidad, la verdad es que la adenosina es un medicamento que puede generar toxicidad a corto plazo y a largo plazo, puede generar toxicidad a nivel hepática, a nivel pulmonar, puede generar también toxicidad a nivel ocular, generando depósitos a nivel corneales, y también puede tener problemas a nivel tiroideo, generando cuadros de tanto hipo como hipertiroidismo. La ampolla viene de 150 miligramos en 3 ml, hay comprimidos de 200 y se administran generalmente en solución glucosada, se mezclan entre 900 y 1200 en la solución glucosada, dependiendo de la dosis que vamos a ocupar, y se pasa un bolo de 5 a 7 miligramos por kilo, que generalmente son 150 a 300. Luego de una mantención, que generalmente son 900 a 1200 para completar la dosis necesaria. Uno puede ajustar la velocidad, incluso puede aumentar un poquito esto con un máximo de 60 miligramos hora, que es la dosis en la cual se logran bloquear completamente todos los canales y por lo tanto tiene un efecto antiarritmogénico mucho más potente. Luego que uno ocupa esta dosis, se suele completar una cantidad de 10 gramos para cuando generamos un manejo de ritmo, y luego se deja una dosis de mantención de 200 miligramos al día. Es frecuente ocuparlo en arritmias, por lo tanto, si un paciente llega con hipertiroidismo con arritmia y lo ocupamos, podríamos precipitar una tormenta tiroidea por su yodo a nivel de la molécula, y por tanto hay que tener mucho cuidado en este tipo de paciente. Ahora, la amiodarona, como prolonga el potencial, el tiempo de reparación, hace una meseta y una fase de reparación más prolongada, y por tanto estos pacientes suelen tener un QT prolongado. Y al prolongar el QT van a generar más riesgo de pospotenciales precoces y por lo tanto pueden desencadenar una arritmia, que sería una torsión de puntas. Por tanto, estos pacientes pueden complicarse con otra arritmia al ocuparlo. Hay que tener un poquito de cuidado en eso. Ahora, la lidocaína, que es otro antiarrítmico que podemos ocupar, tiene la ventaja de que estaría acá en clase 1B. Todo lo de la clase 1 modula el canal de sodio, generando que se polarice más lento, o sea, dificulta más depolarizar la célula, por lo tanto, es muy bueno para arritmias ventriculares. Pero la lidocaína tiene la ventaja también de que reduce un poco el periodo refractario. Entonces, eso puede ser malo en cierta forma porque puede generar más arritmias por reentrada. Sin embargo, por otro lado, tiene la ventaja de que cuando tenemos una arritmia en donde se esté dando por culpa de un QT prolongado, es muy efectivo para acortar ese QT. La lidocaína, en cuanto a su forma farmacéutica, las ampollas de 10 ml vienen al 2%, y la forma de administrarse puede ser sin diluir cuando lo pasamos a un bolo, o podemos ocuparlo como una solución de mantención donde combinamos 5 ampollas, o sea, 1 gramo, y lo combinamos en 250 ml de solución glucosada, y eso lo pasamos en infusión continua. Generalmente la dosis de bolo va de 0,5 a 1,5 miligramos por kilo, lo que suele ser entre 50 a 100 miligramos en casi todos los pacientes, y eso se pasa en un minuto, y uno lo puede repetir cada 5 minutos con un máximo de 3 miligramos por kilo. Ahora, en cuanto a la mantención, se suele ocupar entre 1 a 4 microgramos minuto, que es una dosis bastante alta. Incluso 4 microgramos minuto en el día son como 5 gramos, por lo tanto, habría que cambiar constantemente esta preparación, para tenerlo en mente, que se acaba bastante rápido eso. Y el sulfato de magnesio, que es nuestro último medicamento, este tiene acciones a nivel de varias partes del potencial de acción. Inhibe la inactivación del canal de calcio, que es lo que hace que se cierre. Por lo tanto, tiene o sea, tiene una ventaja a nivel de disminuir
este tiempo finalmente de apertura del canal de calcio, lo cual genera que se reduzca el QT, por así decirlo, que sería finalmente este potencial de meseta. Entonces sirve mucho en pacientes que tienen QT prolongado, por ejemplo, torsiones de punta, es un medicamento de elección ahí, y también tiene efecto a nivel del canal de potasio, que genera finalmente alteraciones de la regulación, por lo tanto, también podría tener efecto en otras arritmias. Cuando hay depresión de este, por otro lado, hay prolongación de esto y una retardo en la regulación, por lo tanto, tenemos también QT prolongado. En general, vamos a ocupar muchas arritmias por QT prolongado, y también hay algunos estudios que se han visto en que arritmias que sean secundarios a aumento del calcio intrasular, por ejemplo, todas las que son por adrenergia, paciente que está posquirúrgico o posinfarto, también puede tener algún efecto a nivel de disminuir ese tipo de arritmias. Y en general sus efectos adversos son pocos. Tiene un efecto vasodilatador que puede ser importante en pacientes que tienen buena hipotensión, pero otra cosa importante es que cuando superan niveles de 7 pueden dar cuadriplegia y paro respiratorio, que se revierte con calcio, por cierto. Eh, Estos pacientes finalmente podemos hacerle control seriado de sulfato de magnesio, o sea, de magnesio en sangre. Y la ventaja es que es difícil alcanzar esos niveles en un paciente que tiene buena función renal. Por lo tanto, es relativamente seguro. En cuanto a la forma farmacéutica, las ampollas vienen de 1,25 gramos en 5 ml. Hay otras presentaciones, pero esas son las más habituales. Y la administración se pueden preparar hasta 24 gramos en 250 ml, dependiendo de cuánto vamos a administrar. Realmente uno nunca lo pasa sin diluir porque genera un efecto vasodilatador que suele ser muy molesto para los pacientes. Suele dar bastante como vasodilatación a nivel facial y eso puede ser muy incómodo. Y generalmente lo que hacemos es pasar entre 1 a 2 gramos, que en verdad sería entre 1 a 2 ampollas en 15 minutos. Y luego la mantención podemos pasarlo entre 1 a 2 gramos hora, y nosotros tendríamos que controlar niveles de magnesio para poder ver la toxicidad. Generalmente uno puede pasar hasta 5 ampollas sin ningún problema. Luego de eso uno debería sí o sí controlar los niveles de magnesio. Y eso ha sido lo último de taquiarritmias. Espero que haya quedado todo claro. Voy a dejar también la diapositiva con la pequeña corrección de la posología.